palabra a nuestra querida amiga Margarita González Arabia, que como todos ya saben, todos la conocen, tiene una gran trayectoria justamente en movimientos sociales, en el trabajo de las colonias desde el interior de ellas. Y también, como todos saben, ella ha participado en la administración pública del Estado de Morelos. Recientemente, fue subsecretaria de Desarrollo Económico y Turismo, también secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, y actualmente es directora general de la Lotería Nacional. Pues le damos, sin más preámbulo, la palabra y agradeciéndole mucho que se desplace de la Ciudad de México para que no se olviden de su tierra, que aquí también nos es muy necesario. Creo que nadie se debe perder este libro. Tuve la oportunidad de leerlo aunque fuera en un rato. Este libro hay que leerlo varias veces, porque de verdad es muy completo. Nos da un panorama profundo de lo que ha sido la historia de este lugar. Desde cómo se formó el pueblo moderno en su concepción de lucha, del pueblo revolucionario de los años 70, cómo se radicaliza por la situación de miseria que había y de pobreza, cómo el moderno se organiza y comprende la necesidad de darle tierra a mucha gente que la necesitaba, y cómo se arriesga a tomar la decisión de tomar estas tierras y convencer poco a poco a muchos otros que no tenían casa de venirse poner a darles la lucha por todo el tiempo que eso implicaba. Toda esa lucha la nada viene explicada, pero lo más importante, más interesante, que nos hace sentirnos orgullosos que están los fundadores de esa lucha, varios de los fundadores. Quiero que les demos un aplauso, por favor, y que se puedan aplausos a todos los fundadores. Pues ellos arriesgaron también su vida para darle habitación en casa y un patrimonio a miles de personas, arriesgándose a ser golpeados por la policía, a ser perseguidos, a ser amedrentados por el gobierno del Estado. Sin embargo, tomaron la decisión y lo hicieron de una manera de querer hacer justicia social. Y también relata Ricardo cómo fueron las luchas políticas y sociales de esa época. De hecho, a nosotros también nos tocó estar en una colonia popular luchando justamente en la colonia Mariana, en donde también la tomamos y también se hicieron casas para miles de familias en la Ciudad de México. Sin embargo, la de Miguel Jaramillo, esta colonia fue un ejemplo porque lograron trascender a una organización popular revolucionaria. Así que ya no quiero hablar más, yo quisiera que el autor del libro nos platicara un poco
pues todo llegó a esto y creo que a él es a quien debemos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias y sobre todo pues que se reconozca el trabajo y aquí los compañeros que nos dan fe de que lo que aquí se escribe, lo que está en este libro tiene una gran autenticidad. Bueno, antes de darle la palabra a Ricardo, claro que queremos escuchar cómo organizó su libro y toda la experiencia que ello implica. Queremos también la presencia de un historiador de aquí de Morelos, Carlos Agustín Barreto Zamudio, profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAM, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación se enfocan en la Escuela Regional, Social y Política del Centro Sur de México durante el siglo XIX y XX, en el estado de Morelos y estados colindantes. También ha orientado su estudio a la geografía histórica y temas específicos como el zapatismo, el bandolerismo y los movimientos sociales en la región durante estos periodos históricos. Actualmente realiza estudios de historia social y regional desde los archivos judiciales. Tiene una amplia bibliografía de varios libros que yo espero que lo googleen para que pues entremos ahorita en materia y darles pues paso a que el autor nos hable de su obra. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muy buenas tardes a todas los presentes, cada uno, por supuesto, a los compañeros del presidio, a Ricardo, Margarita, Frida, Daniel, las autoridades locales. Me entusiasma mucho este tipo de presentaciones porque me parece que una de las principales responsabilidades que tenemos los historiadores es divulgar nuestro trabajo en clave general y sobre todo poder divulgar a los directamente interesados en los procesos que estamos analizando. Y en ese sentido, a mí me entusiasma, me conmueve, también me hace consciente de la enorme responsabilidad de presentar un libro no solamente ante los miembros de la comunidad, sino ante fundadores de la misma, lo cual implica pues un reto mayor, no solo, mayor para el presentador, pero sobre todo para el autor del libro. Creo que muchas de las veces a los historiadores se nos, no sé si la palabra se nos critica, pero se nos hace la observación que constantemente hablamos con gente que ya no está, pero en este caso no es así y eso me parece muy importante. Quiero abordar esta presentación primero hablando del título. El título Una chispa en la pradera, la colonia proletaria Rubén Jaramillo de Florencio Coro Vergara. Me explicaba Ricardo que es una frase maoísta, directamente maoísta, como fue la ideología predominante en el grupo fundador de la colonia Rubén Jaramillo. Y esto es una síntesis pues, del momento mundial en el cual se desarrolla este hito histórico que es la fundación de esta colonia originalmente proletaria Rubén Jaramillo. Quiero decir que Morelos de los años 70 es un Morelos que todavía no alcanza a salir totalmente de los procesos revolucionarios. Me refiero a la revolución zapatista y la reminiscencia del zapatismo. En los años 30, 40, 50, todavía vamos a encontrar movimientos que reivindican la figura de Zapata, en la Bola Chiquita, en el movimiento del Callarín, en el movimiento de Rubén Jaramillo, pero es a partir de los años 60 y en adelante que Morelos directamente se involucra con las nuevas corrientes ideológicas que van llegando de diferentes puntos del contexto mundial, un contexto mundial
transformación, de la vía socialista de transformación social entre el bloque soviético y el bloque chino. La colonia Rubén Ramírez se ubica dentro del bloque que se relaciona directamente con la tradición maoísta, es decir, la vía china del marxismo-leninismo, que coloca al campesino en el centro de la transformación social. No solamente al campesino, sino a los grupos más desposeídos. Los años 70 es una década pues tocada por los efectos de la revolución cubana, de la guerra de Vietnam, de otros procesos, ¿no?, de independencia de los imperios, y por supuesto es una época donde Cuernavaca y Morelos se colocan en el centro de la escena revolucionaria latinoamericana, con todo este periodo en el cual la teología de la liberación, el desarrollo del siglo y de la presencia de una serie de actores sociales, históricos de mucha envergadura se presentan aquí, enriquecidos también por el exilio latinoamericano, ¿no?, los argentinos, los brasileños, que comienzan a llegar en aquella época. Es entonces que encontramos sentido a la fundación de esta colonia que cumple este año 50 años, y que mayormente, como ya lo mencionaba Ricardo en su libro, pues mayormente lo conocíamos por la literatura. Este proceso, este hito histórico de la fundación de colonias populares, lo conocíamos más a través de la literatura, particularmente de la obra de Elena Poniatowska. Antes de cerrar mi comentario, no me quiero extender demasiado. Sí quiero mencionar un par de cosas respecto del autor. Ya nos platicaré elementos de cómo fue construyendo su investigación, sus informantes, de los cuales me platicaba en algún momento con mucho entusiasmo de aquellas personas con las que entré en contacto para llevar adelante la investigación. Quiero decir que tuve el gusto de que Ricardo Fuentes, que hoy presenta su libro, fuera estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace ya algunos años, no demasiados, entonces sigue siendo un hombre bastante joven, y este trabajo fue originalmente dirigido por el doctor Espejo, uno de los principales estudiosos de las izquierdas latinoamericanas. Y lo que encuentro con la lectura de este trabajo es que lo que fue una tesis en su estado original, hoy día encontramos un libro de un investigador bastante maduro, un doctorante en toda la extensión de la palabra, un trabajo bien organizado, bien escrito, ameno, revelador, con un manejo de fuentes espléndido. No me queda más que invitarlos a la lectura. Espero que ustedes disfruten, seguramente lo disfrutarán más porque van a encontrar aquí la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus parientes, de sus amigos, y van a encontrar también un texto muy bien escrito por un investigador serio y comprometido con su objeto de estudio, que son las izquierdas en México y en América Latina. Me queda nada más felicitar a Ricardo, felicitar a la colonia Rubén Ramírez por los 50 años de su fundación, y pues muchas gracias. Buenas tardes. Pues dicen que nadie es profeta en su tierra, pero queremos que Ricardo sí lo es. Y nos sentimos pues doblemente orgullosos por poder presentar un libro en su lugar de origen, que surge de esta colonia y de este gran personaje. Entonces, bueno, yo le decía a Ricardo, en vez de que yo te presente, pues tú preséntate y haznos saber toda esta trayectoria, lo que significa un trabajo de investigación y poder llevarlo a la publicación.
publicar un libro no es un acto que la gente muchas veces piensa que es exaltar el ego personal. Yo creo que esas ideas las tenemos que ir quitando de nuestra mente, porque el trabajo editorial significa, como su nombre lo indica, hacer público tu trabajo de investigación. Muchas veces tenemos alimentando a investigadores que son estériles, que no dan nada a la sociedad y que uno está alimentándolos como sociedad. Entonces, cuando un joven que inmediatamente saca a la luz lo que ha investigado por años y lo da a conocer a la sociedad, es una parte también de generar actos democráticos. Entonces, publicar, hacer público, hacer que la cultura llegue a todos los rincones, como es esta colonia, hacer este tipo de presentaciones es lo que permite democratizar el conocimiento y las ideas, que no son para unos cuantos, que no son para las librerías ni para las bibliotecas escondidas, sino que es para que las personas tengan en su casa este pedazo de historia y que podamos discutirla, podamos disfrutarla y sobre todo dejarla a nuestras nuevas generaciones que no saben ni siquiera cómo surgió el piso, el patio donde juegan. Entonces nos da mucha felicidad, mucho orgullo estar en esta mesa presenciando el trabajo que se hace público y que se hace en el lugar de origen donde la investigación partió. Entonces, Ricardo, te pedimos que nos platiques tu trayectoria y que compartimos contigo esta felicidad. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decirles que yo me siento muy honrado de ver a todas las personas que están aquí. Es para mí, la verdad, un honor poder estar aquí en la colonia, sobre todo, ¿no? Yo siempre tuve esa intención desde que comencé con la investigación hace ya algunos años, de que, pues, en cierto modo, la misma gente de la colonia pudiera tener conocimiento de la historia de esta comunidad, porque curiosamente, pues justo en este proceso de investigación, pues yo me di cuenta de que pues, muchas personas, mucha gente de la que actualmente vive en la comunidad, pues no conoce ese pasado, ¿no? Y creo que de lo que se trata, y ya lo mencionaba el doctor Barreto, pues a nosotros como historiadores justo pues nos toca esa parte de divulgar el conocimiento histórico, de divulgar las investigaciones que hacemos con la población, ¿verdad? Con el resto de la población, y en este caso pues divulgarlo con la gente que actualmente vive en esta colonia, una colonia que se formó a partir de un proceso de una lucha social muy interesante y sobre todo pues, muy bonita, ¿no? y que vale la pena recordar. Y bueno, quiero agradecer a las personas que están aquí, quiero agradecer a la gente de la mesa, agradezco a Daniel, al doctor Barreto, a Frida, a Margarita, a las autoridades locales, al profesor Mario, que nos hizo posible que pudiéramos estar aquí, el director de la primaria, y les voy a decir, la verdad es para mí pues, un honor poder estar con ustedes compartiendo esta experiencia y comentarles de forma muy breve, pero tampoco quiero extenderme, pues cómo fue todo este proceso por el cual pues, pude yo ir caminando para poder elaborar primero de la investigación, que fue una tesis, que fue mi tesis de licenciatura, por la cual yo me titulé de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo soy pues, morelense, llevo pues, 30 años de mi vida aquí, vivo en Jutepec, ¿no? Que está pues, relativamente cerca. Entonces, cuando el doctor Barreto, de hecho, y quería decírselo, en una clase, cuando íbamos yo en el tercer semestre, por allá en el 2011 más o menos, no, 12, ¿no? Por
por el 2012, en una clase del doctor Barreto justo, él fue el que me dijo, porque yo le platicaba que estaba interesado en hacer alguna investigación que tuviera que ver con las izquierdas en los años 70. No, porque pues yo estaba muy apasionado por esta historia de la Guerra Fría, de las izquierdas, y el comunismo, y Marx, y Lenin, y Mao, ¿no? Entonces, el doctor Barreto me dijo, Ricardo, ¿por qué no haces una investigación sobre la fundación de la colonia que está en Temisco? Se llama Rubén Jaramillo, y yo me quedé así como de, pero pues, es que yo no sé, no lo conocía, ¿no? Y él me dijo, debería de investigar un poco, es una historia que hace falta que se trabaje, y si a usted le interesan esos temas, pues puede comenzar por ahí. Y sí, justamente me puse a investigar, y podríamos decir que a partir de ese momento, por allá del 2012, fue cuando pues dije, sí, creo que este tema me llama la atención, y con este tema voy a comenzar la investigación con la cual pues voy a pretender titularme de la licenciatura en Historia. Y así fue. Ya yo salí de la licenciatura en el 2015 y me titulé en el 2017, si no mal recuerdo, o en el 18 creo. Y justo pues, en este proceso de investigación, pues yo yo agarraba y salía a la avenida en Ixtepec, y pues me venía en la ruta en la 11, que es la que llega aquí, y pues venía con toda la intención de venir a la colonia y preguntarme pues, quién me podría dar información acerca de la historia de la comunidad. Y me llevé la sorpresa de que cuando pues, yo llegué, pues sin conocer a nadie, se iba preguntando ahí entre la gente en la calle, oiga, ¿usted sabe acerca de la historia de la comunidad? ¿Quién cree que me pueda dar información sobre la colonia? Y pues muchos me decían, no, pues yo no sé, no, pues yo tampoco sé nada. Y como siempre, pues yo dije, a ver, tengo que buscar a una persona ya de edad avanzada que ella, estoy seguro que sí va a saber, ¿no? Y sí, caminé ahí por donde está la delegación, y me encontré a un señor que estaba sentado. Entonces yo le pregunté, oiga señor, ¿usted sabe algo acerca de la historia de esta colonia? Y me dice, pues sí, un poco. Dice, la verdad, más o menos me acuerdo, pero yo solo sé que participaron las personas todas que se apellidan Medrano, y que de hecho un señor vive aquí a la vuelta. Un señor que se apellida Medrano vive aquí a la vuelta. Y le digo, ¿en serio? Dice, sí, dice, yo voy a andar, y que voy caminando, y justo cuando llego, estaba el señor Pedro en la banqueta, y que le digo, oiga señor, ¿usted se apellida Medrano? Y me dice, sí. Le digo, es que fíjese que estoy haciendo una investigación, vengo de la universidad, así. Y me dice, pues sí, yo soy Pedro, soy hermano del abuelo. Le digo, pues mire, pues qué casualidad, ¿no? Pues justo, pues lo que quiero hacer es una historia de la colonia. Y me dice el señor Pedro, pues adelante. Y a partir de ahí fue como yo comencé con ese proceso. El señor Pedro accedió a que pudiera yo entrevistarlo, y a partir del contacto que yo pude hacer con el señor Pedro, pues pude también contactar a otras personas. Después pude entrevistar al profesor Goyaz, que también está aquí presente, que también pudo darme su testimonio. Y así también llegué con otras personas, con el señor Jorge Viveros, que también me pudo compartir su testimonio, y entre otras personas que igualmente se vieron comprometidas en brindarme su experiencia, en platicar y en contarme lo que habían experimentado en este lugar para esa época, pues hace como 45 años, hoy ya 50, ¿verdad? Y así fue como pude yo hacer esta investigación, y obviamente, y esto siempre me gusta resaltar, de hecho en el libro lo digo, pues afortunadamente para mí, pues ya había un par de investigaciones previas sobre la colonia, y eso a mí me ayudó bastante. Pude yo revisar una tesis que ya se había elaborado en el 2011 en la UNAM, de una colega que se llama Azucena, un trabajo muy interesante, muy bonito, y me ayudó bastante, sobre todo en la cuestión de encontrar los archivos, ¿no?
porque ella hizo una revisión de archivos en el AGN muy buena, y a mí eso me ayudó mucho. Y también existía ya otra tesis de igual de otro colega historiador, el de la ENA, que se llama Uriel, igual que me ayudó bastante para poder finalmente darle forma a mi trabajo. Ahora, lo que yo hice, y eso quiero compartírselos, y que hacía falta en las otras investigaciones, pues era, además de los testimonios, también todo un rescate hemerográfico. Entonces, hacía falta revisar hemerografía, periódicos de la época. Entonces me fui a la hemeroteca y me puse a revisar pues, los periódicos que se publicaban en ese momento. En 1973, periódicos como La Voz de Morelos, El Informador, El Caudillo del Sur, el mismo Diario de Morelos, entre otros. Me debe de faltar alguno por ahí. Obviamente, pues, de hecho este es el que más consulté, El Correo del Sur, que era este semanario que se publicaba desde la diócesis de Cuernavaca, que pues estaba en ese momento bajo la égida del obispo Sergio Méndez Arceo. Entonces, a partir de este rescate hemerográfico, también pude yo reconstruir muchos aspectos que creo yo hacía falta profundizar, y eso pues, vinculado con los archivos y vinculado también con los testimonios a los cuales pude acceder, pues se dio como resultado mi tesis de licenciatura, a la que yo eventualmente pues, le hice ciertas modificaciones en cuanto a la forma narrativa para que pueda ser un poco más legible, para que se pudiera leer de mejor forma, pensando en que lo pudieran leer más personas y no solamente investigadores, y también lo modifiqué algunas otras cuestiones de metodología y demás. Y así fue este proceso de conformación de este trabajo, que hoy pues, lo estamos presentando aquí en la colonia Rubén Jaramillo como libro. Y realmente pues yo estoy, les mentiría si les dijera que no estoy contento, porque pues realmente sí lo estoy, ¿no? Yo estoy muy contento por la publicación del libro y sobre todo porque pueda yo compartir con todos ustedes esa experiencia. Ahora, no quiero yo entrar en detalles en cuanto al contenido del libro, que pues finalmente nada, desde mi perspectiva y a partir de la recuperación de las fuentes, pues la historia de esta comunidad, esa historia de lucha, esa historia contestataria, esa historia que buscaba como fin último pues la justicia social y la transformación de este país. Yo creo que hay que ubicar la experiencia de la colonia Rubén Jaramillo en ese contexto, en un contexto de proliferación de movimientos sociales que su intención era transformar el estado de cosas y poder construir un país con mucha más justicia. Y quiero terminar con la reflexión que hago en el libro en las conclusiones, porque yo creo que los historiadores escribimos siempre desde el presente, ¿no? Finalmente pues, lo que escribimos lo hacemos desde el momento en el que lo estamos escribiendo. Y la intención, creo yo, de este tipo de publicaciones es ver qué nos dice para el presente. Y algo que vuelvo a lo que les decía al principio, cuando yo vine por primera vez a la colonia y preguntaba con la gente de la comunidad, me decían que no sabían, pues, la intención de este libro, y no solo del libro, sino también, por ejemplo, del documental que vamos a presentar ahorita, de este documental que hicimos, es que la gente de la misma comunidad pueda tener conocimiento de ese pasado muy interesante, y que finalmente ese pasado construyó, en cierto modo, pues, lo como es la colonia hoy en día. A mí me parecía muy curioso, muy curioso que cuando yo venía para acá, y todavía, ¿no? Cuando uno viene, pues se sube a la ruta, ¿no? Y en la ruta 11, en el letrero dice Villa, ¿no? No dice Rubén Jaramillo,
Yo creo que eso no es casualidad, ¿no? Podrá tener quizá alguna explicación, pero yo creo que en el fondo eso tiene que ver con una batalla ideológica de tratar de borrar esas historias de lucha social. O sea, la gente, si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un taxista en el centro de Cuernavaca, llévame a la Rubén Jaramillo, ¿me puedes llevar a la Rubén Jaramillo? Pues quién sabe cuántos te podrán decir, sí, vamos. Pero seguramente si les dices, vamos a Villa de las Flores, todos te van a decir que sí. Bueno, que saben dónde es. Y eso justo se debe a este olvido, ¿no? a esta memoria que se quedó en el olvido de una lucha social. Y justo de lo que se trata, creo yo, es de preservar esa memoria, de recuperar la memoria de esa experiencia. Y el libro, en cierto modo, trata, ¿no?, de incorporarse en esta dinámica de recuperar la memoria. Entonces es para mí pues, muy importante poder compartir con ustedes esta experiencia. Y por último quiero mencionar que también en libros forma parte o se enmarca en una serie de actividades que llevamos a cabo todo un equipo con la colonia a partir de un proyecto cultural que se hizo con la Secretaría de Cultura, en donde además del libro también se hicieron un par de eventos culturales en la colonia. Se editó también otro libro más breve, un libro más narrativo que trata sobre la vida del Güero Medrano con los compañeros de la cartonera, que por cierto están ahí, les agradezco su presencia. Y además de ese libro de la cartonera, de este libro, también se pudo realizar un pequeño video documental que narra justo la historia de esta comunidad y que también queremos compartírselos el día de hoy. Por eso pues, está el proyector ahí para que puedan ustedes verlo y que pues, se lo debemos todo eso también a Misael, que está también por allá. Hola Misael. ¿No? Entonces, este libro se enmarca en ese proyecto de recuperación de la memoria histórica de esta comunidad. Y es para mí, nuevamente se los repito, pues un gusto y un privilegio poder estar aquí, en esta zona además, ¿no? Porque pareciera también, me di cuenta, ¿no?, en todas siempre que venía a la Rubén Jaramillo, que esta zona de la nopalera que le llaman, como si fuera otra colonia, ¿no? Como si estuvieran aparte. Esto es la nopalera y allá es Villa de las Flores, ¿no? Y la Rubén Jaramillo, ¿dónde está? Pues es todo este territorio, ¿no? Entonces creo que es momento de recuperar esa historia y de hablar de la colonia proletaria